tan brutal bajo esa lógica. Y Pero es que además de eso, nosotros no somos es, psicópatas. sí, y es la dificultad que existe en la sociedad, en la humanidad, poder entender cómo una persona es capaz de hacer eso, cómo un humano puede hacer eso. No, aquí hay una pregunta. Yo sí vimos la foto, yo sí vi la foto, sí el video. Y esto es parte del criterio que nosotros tenemos. No es solamente lo que hizo, sino cómo lo hizo y el sadismo que utilizó para hacer eso. O sea, es totalmente eh, impensable. Realmente es impensable. Y a mí la foto que más me movió fue la de la cuna, donde se evidencia cómo ella trató de agarrarse de la cuna o trató de buscar tal vez proteger a su hija. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que ella no tenía tantos cortes aquí como defensivos, sino me lleva a pensar que ella ni siquiera trató de hacerle daño, sino que trató solo de agarrar el cuchillo porque los cortes los tiene en la palma de la mano, ¿verdad? Ujú. Y una persona que quiere defenderse tal vez busca cómo taparse, ¿verdad? Cómo golpear al agresor y lo que se muestra es que ella incluso eh, su amor de madre podía ser tan, tan grande que lo que buscó fue agarrar el cuchillo. ¿Ok? Y no tanto defenderse, también, tal vez proteger a la niña. Entonces, el sadismo que se utilizó en este crimen es característico definitivamente de una personalidad o de un psicópata. ¿Ok? Y no solamente el psicópata, sino sádico y cruel. Sí, sí. Mira, y ahora que estás mencionando esto, para responder a una pregunta que hicieron en el chat, bien Dice interesante. Chela, dice que ya agarró nuestros nombres y todos vamos a pagar y nos vamos a tragar las palabras. Ok, yo también voy a anotar aquí tu nombre porque creo que la que se va a tragar las palabras eres tú. Ok, vamos a anotarla, ¿verdad? Porque a ella la vamos a invitar en el live o yo espero que Dere Rosa reciba pena máxima o cadena perpetua. Eso para mí sería justicia. Bien, entonces, para conectar lo que estás diciendo con una pregunta que hacían en el chat, que el psicópata es un ser de control, pero no controla la violencia. Me parece muy interesante ese comentario. Y ¿qué es lo que ocurre? Miren, cuando un psicópata está ejerciendo violencia, lo que sucede es que el sistema dopaminérgico del psicópata funciona muy diferente al de nosotros. Al psicópata le genera dopamina, o sea, le genera placer ejercer violencia. Lo disfruta. Pero ese disfrute, esa dopamina, la produce en unas escalas exorbitantes para que tengan una Y idea. además es interesante porque no producen cortisol o sus niveles de cortisol son muy bajos, que es la Exacto, hormona que le del permite estrés. estar en estado de alerta o estrés. Entonces Ujú. no hay una hormona que contrarreste esta excitación. Por eso es que es tan descontrolada. Exactamente. Entonces, cuando el psicópata está ejerciendo la violencia, lo está disfrutando y su nivel de dopamina es tal, o sea, el nivel de placer es tan alto, pero tan alto, ¿sí? Que no se puede detener.
Y por eso el psicópata que cruza la línea criminal no se puede devolver. No hay reversa. No hay reversa, por eso se vuelve serial. Serial en esa forma de infligir la violencia. Es decir, si es desvivisión, si es violinización, ¿sí? Si es agresión, en fin, o sea, repite y repite y repite y repite y repite, porque siente placer, entonces quiere volver a sentir placer, ¿ok? Y como ese Porque se placer convierte es en desmedido, adictivo. exactamente, como ese placer es tan alto, entonces lo quiere volver a sentir una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Pero es por el placer que le genera, más allá de que pueda o no pueda controlar la acción como tal, es un tema de disfrute, es un tema de placer, de dopamina, al Correcto, 100%. correcto. Entonces, estamos claros. ¿Qué sucede, Nati? Hablando del tema, ¿por qué crees tú que la defensa no pudo comprobar ninguna insanidad mental y ningún tipo de condición como autismo ideal, TDAH? Porque no los tiene, o sea, no hay otra razón, simplemente no los tiene y ya está. Y por otro lado, así los tuviera, así los tuviera, esto no lo hace, esto no lo hace inimputable. Es decir, suponiendo que efectivamente Derek Rosa se demostrara, suponiendo, que si hubieran llevado informes que dijeran, vea, que es que si es autista, que si es AD, entonces eso no va a cambiar el resultado del juicio, o sea, eso no lo va a hacer inimputable, porque ninguna de las dos condiciones, ¿sí?, generan una alteración en la cognición humana, es decir, en la conciencia de lo que él está haciendo. Exacto. Ninguna de las dos condiciones altera la conciencia. Correcto. Ninguna de las dos. Entonces realmente es irrelevante. Si así fuera autista, eso es irrelevante, porque eso no va a cambiar el hecho de que ninguna de las dos condiciones le impide tener plena conciencia, plena y absoluta conciencia del acto que cometió. Exacto. Aquí hay una persona bien interesante que está preguntando, perdón, que estoy desactualizada y no sé si hay algún dictamen o un papel que diga que soy que es psicópata. Nosotros estamos haciendo un análisis y una perfilación de la personalidad de Derek. La psicopatía no es una enfermedad, por lo tanto, nosotros no podemos diagnosticar la psicopatía. La psicopatía se perfila. Permite, ¿sí?, a ese profesional. Llámese cirujano, llámese forense, llámese militar, llámese, bueno, como se llame, ¿sí? Le permite, ¿ok?, mantener un homeostasis, o sea, un estado de balance en ese momento porque está entrenado para eso, ¿ok? Entonces no podemos decir Que sí se hace un dictamen certificado para demostrar que existe psicopatía. Bueno, ella debe ser psicóloga, ella. No sé, puede ser que sea psiquiatra ella. quién. Esta muchacha que dice que sí se hace un dictamen para poder certificar que es psicópata. Aquí en los Estados Unidos sí, aquí en los Estados Unidos no se puede
perfilar a menos que lo pida un experto forense en eso, porque no es permitido antes de los 18 años. Pero hay muchos países donde se perfila los psicópatas infantes y hay muchos casos, incluso menores que Derek. De hecho, hay una Exactamente. chica de 7 años que desvivió a toda su familia a los 7 años. Exactamente. Bien, otra pregunta que habían hecho es que si se le lleva la contraria todo el tiempo a un Es psicópata, psicóloga y psicoterapeuta. Ay, Dios. Ok. bueno, querida, entonces actualízate, porque por tu consulta han pasado muchísimas víctimas de psicopatía y tú no te has dado cuenta que esas personas han estado con psicópatas y probablemente les hayas dicho que tienen problemas en la Es hombre, infancia, es hombre. que tienen problemas que no saben poner los límites, que ellos atrajeron eso, que ellos se lo ganaron, que es que vamos a buscar la infancia, el papá, la mamá, todo eso, y nunca te diste cuenta que estas personas o estos pacientes estaban siendo víctimas de psicopatía. Entonces, a actualizarse, querida, porque el pregrado no nos sirve para mucho a los psicoterapeutas. Bueno, sigamos. Sí, pero ¿sabes cómo te das cuenta que no es un psicóloga? Porque no conoce el DSM-5, un psicólogo. Sí, Porque cuando me busque en el DSM-5 dónde aparece la psicopatía como una enfermedad diagnosticable, entonces podemos hablar y discutir. es que dijo que estaba en el DSM-5. No, él asegura que sí existe un dictamen médico, que sí hay que hacer un dictamen médico para determinar. Ah, ok. Bueno. Alguien decía que si se le lleva la contraria permanentemente a un psicópata, se pone está tu vida en riesgo. Mira, tu vida siempre al lado de un psicópata está en riesgo, le lleves la contraria o no. Es así de sencillo. O sea, como dice el doctor Robert Herr, si tienes un psicópata en tu vida, corre, no te detengas. Corre lejos, vete, lejos. Ya está. Porque siempre estás en peligro. Siempre estás en peligro con un psicópata. Siempre. Le lleves o no le lleves la contraria, siempre vas a estar en peligro. Otra pregunta que hicieron hace rato, pero no quiero dejar de responderla. ¿Buen estudiante es contrario al autismo? No, en absoluto. No sé por qué tenemos este mito de que el autismo está ligado a una discapacidad intelectual. Sí, es cierto que hay algunos chicos autistas que tienen comorbilidad, o sea, que además del autismo tienen una discapacidad intelectual, sí, los hay casos así, El grado del autismo. pero esos son los casos mínimos, ¿sí? Es que el autismo no es una condición, no es una condición que altera la inteligencia. Simplemente es un trastorno del neurodesarrollo que lo que hace es que la persona autista tiene una experiencia interna y externa de vida diferente, procesa la información diferente, percibe las sensaciones diferentes, ¿sí? Y se relaciona consigo mismo, con el entorno y con los otros de manera diferente. Eso no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿vale? Bueno, continuemos. Ok. Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un psicópata y un narcisista? Uy, todas. Muchas, todas. Son dos cosas Todas. diferentes.
Todas, las diferencias son todas. Bueno, comencemos. El narcisista es un trastorno de personalidad, es decir, que el narcisista nace como una persona común, ¿sí? Como un niño común, y que el trastorno narcisista lo desarrolla. No es que nació narcisista, no, se desarrolla narcisista. Mientras que el psicópata sí nace siendo psicópata, ¿sí? El narcisista es una persona que tiene un sentido de grandiosidad, ¿sí? Él cree que es especial. El psicópata no cree que es especial, cree que es Dios, que es muy diferente, muy distinto. Creerse especial a creerse Dios. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, bajo la lógica del narcisista, hay personas como él, o sea, de especiales a él o más especiales que él, y se relaciona solamente con ese tipo de personas que están a su altura, o sea, que son de su estatus, de su nivel, ¿sí? Mientras que para el psicópata eso no existe, porque para la mente del psicópata, él es Dios y el resto somos cosas útiles, digamos, somos como sus fichas que nos mueve y nos utiliza para su bienestar y ya está. Pero nadie en la mente del psicópata está ni a la par de ellos y mucho menos superior a ellos. Jamás. Eso no está en la mente de ningún psicópata. ¿Ok? El narcisista sí nos ve a nosotros como personas. O sea, sí nos da ese estatus de personas. Solo que clasifica, el narcisista clasifica las personas. Entonces, están las personas que son como él o ella, o sea, especiales, ¿verdad? Famosos, ricos, guapos, con el carro del año, en fin, todas estas con 1 millón de seguidores en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, no sé qué, listo. Entonces, somos del team, ¿no? El team de los afortunados, el team de los guapos, el team de los ricos, el team de no sé dónde, y listo. Entonces, somos todos del team, entonces somos amigos, digamos, porque son gregarios, entre ellos se cuidan y se protegen y se admiran, mientras que sean de su mismo nivel o estatus, ¿sí? Con el psicópata eso no ocurre. Ah, bueno, entonces, para el narcisista existe ese tipo de personas y existen las otras. Las otras son las que están por debajo de su nivel. Y todas las que están por debajo de su nivel para el narcisista son la chusma, digámoslo así, para que me entiendan. La chusma. No, yo no me junto con esa chusma. Fuchi, guácala, porque me pegan los piojos, porque son los pobres, los feos, los que qué horror. Entonces, fuchi, 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 no. No, yo no me junto con esa gente. ¿Sí? Porque no están a mi altura, porque no son dignos de mí. Como decía este personaje por allá de una novela muy famosa, María de la del Barrio, ¿cómo es? Los marginales, ¿sí? Creo que se llamaba Soraya el personaje. Como decía Soraya, el personaje de la novela creo que era María la del Barrio, los marginales. Ese personaje es una narcisista, ese personaje de esa chica, pues de esa novela. Y así piensan los narcisistas, ¿ok? El psicópata no clasifica a las personas, no, todos somos cosas, todos. Simplemente que el psicópata nos analiza y nos usa de acuerdo a para lo que le servimos. Entonces, esta ficha me sirve para esto, esta ficha me sirve para esto, esta ficha me sirve para esto. Correcto. Ya está. ¿Ok? El narcisista es una persona que sufre mucho. El narcisista es un neurótico.
¿Qué significa neurótico? Que es una persona que sufre, que se angustia, que tiene ansiedad, que le da depresión. Todos nosotros somos neuróticos. Todos somos neuróticos. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que sufrimos, que sentimos dolor, que nos angustiamos, que nos preocupamos, ¿sí? El narcisista es un neurótico y es una persona que sufre muchísimo. No es el monstruo que están vendiendo aquí en la Universidad de TikTok. No. El narcisista no es un monstruo. El narcisista es una persona que sufre muchísimo. ¿Por qué? Porque el narcisista vive en función de la perfección, en función de mantener la imagen, y eso cansa, eso agota. Y además ellos tienen que mantener ese egocentrismo que es el que lo valida. El narcisista necesita que todo el tiempo le estén diciendo que te amo, te quiero, te adoro, eres el mejor, eres la más guapa, eres el más guapo, eres el más especial. O sea, necesita admiración constante para poder sentirse válido e importante. Y eso es muy cansado. Porque y hace mucho daño, el narcisista hace daño. Claro, entonces el narcisista es una persona que sufre, ¿sí? Muchísimo, ¿ok? Y es una persona que está buscando todo el tiempo la validación, todo el tiempo la está buscando porque la necesita para sentir que vale. Para él poder sentir que vale y que es una persona importante, necesita que el otro se lo diga todo el tiempo. Pues apoyen el like dando tacta a la pantalla, por favor. Que ya no Mientras, un aviso ya. Mientras que el psicópata no necesita que le digan nada porque él en su mente es Dios. Entonces él no necesita que le digan que lindo, que hermoso, que él no necesita eso. Yo soy Dios, o sea, él no necesita que lo estén validando. Y ahí cabe una pregunta que está haciendo una de las chicas aquí, es, ¿puede existir un psicópata con rasgos narcisistas? Que eso es muy común que las personas lo crean y lo piensen. No, no existe, eso no existe. Una cosa es el psicópata y otra cosa es el narcisista. ¿Qué pasa? Que se confunde, ¿sí? Porque se piensa que los dos son egocéntricos y no es así. El narcisista es egocéntrico, el psicópata es ególatra. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Egocentrismo, el egocentrismo del narcisista, ¿qué quiere decir eso? Que él necesita la validación constante y permanente, mientras que el ególatra sabe que es superior, pero no necesita que lo validen. Esa es la diferencia entre el egocéntrico y el ególatra, ¿sí? Que el ególatra no necesita la validación, el egocéntrico sí necesita la validación, ¿sí? Entonces, se puede confundir por ahí, pero no es lo mismo, no es igual. Son dos personalidades completamente opuestas. Un narcisista no tiene absolutamente nada que ver con un psicópata. Nada que ver. Correcto. Nada. Y hay algo muy importante y es que lo que tenemos es mucha desinformación. El psicópata nace siendo psicópata y el narcisismo es un trastorno de la personalidad que se desarrolla y aparece en la edad temprana o en la adultez temprana, mejor dicho. Entonces, el narcisista normalmente tiene características bastante particulares y se da mayormente en un estrato social bien particular, ¿ok? Normalmente son hijos criados en un medio privilegiado, ¿ok? Y eso es una diferencia con relación a la psicopatía.
Hay una pregunta que dice, ¿podrían hablar de TLP, el trastorno límite de la personalidad? Para cerrar, Sí. hablando un poco del caso de por qué Rielo no pudo demostrar que Dere Rosa tenía un problema, que me gustaría hablar un poco más extenso sobre eso, porque la mayoría de las personas creen que simplemente es porque no pudo comprobarlo. Y es que existe una razón por la cual, ¡ay, aquí está Ninoska! ¡Hola, Nino! Existe una razón por la cual Rielo no pudo comprender, no pudo comprobar, perdón, que existe una condición de autismo, TDAH o que existe una enfermedad mental. Y eso es algo que quiero que enfaticemos mucho para cerrar el live. ¿Por qué? Porque esto va más allá del que lo tenga o no lo tenga. ¿Ok? No va a haber la posibilidad de que eso suceda porque existen reducidas posibilidades de que un profesional se preste para eso. Entonces, bueno, si quieres hablas un poco del TLP y yo te... Hermosa, me gustaría responder aquí unas preguntitas, si quieres. Sí, claro. Bueno, dice alguien que si los psicópatas pueden engañar a los psicólogos, lo hacen todo el tiempo. Lo hacen Cierto. todo el tiempo. Todo el tiempo lo hacen. De hecho, el mismo doctor Robert Herr lo dice, él mismo lo dice. A mí me han engañado los psicópatas. Y si eso lo dice el mayor experto del mundo, ¿qué podemos decir el resto de los mortales? ¿Cierto? Imagínense ustedes. El psicópata es el rey de la manipulación y el engaño. Es el rey de la manipulación y el engaño. Por eso, justamente, al psicópata, cuando se le está perfilando, no se le hacen cuestionarios al psicópata. Ay, aquí está mi amigo Pepito. Saludos, Ok. Pepito. Ok, eso parte de cuál es la mitología en relación a este tema, es que la mayoría de las personas relacionan a los psicópatas únicamente con la criminalidad, únicamente con el crimen. Pero resulta que el 95% de los psicópatas nunca llegan a cometer un crimen. Nunca llegan a desvivir a una persona. Crímenes cometen muchos, pero a desvivir a una persona, la gran mayoría no lo hace. Permanecen integrados a la sociedad y lo más peligroso es que están a la par de nosotros. ¿Ok? Dice, todos los psicópatas son asesinos. No, de hecho estoy explicando que el 95% de los psicópatas jamás llegan a desvivir a alguien, jamás cruzan la línea de la criminalidad. ¿Ok? La hija de Dios dice que necesita ayuda de Trump, no sé, me imagino que por la parte de migración, yo creo que si es la persona que yo creo que es, yo creo que bueno, si no es que vive allá donde en su país, la que debe tener problemas de migración es ella, ¿verdad? No entendí. ¿Cómo así? ¿Qué? No entendí. Aquí está una muchacha que se llama la hija de Dios, que no estoy segura si es la hija de Dios que yo conozco, bueno, que para mí es la hija de Satanás, no de Dios, por la boca que tiene, que dice que está pidiendo ayuda a Trump, me imagino que para que nos deporte. Bueno, aquí, ojalá y te deporten para acá. Ay, por favor. Ay, a mí me vendría Ay, bien que por tú vengas favor. aquí a visitarme. Me Por vendría favor. bien a visitarte. Imagínense, ella que es hija de Dios, el ser todopoderoso,
el todopoderoso, y no ha podido ir a Estados Unidos con un papá todopoderoso. Ay, no, pobrecito. Bueno, sigamos. Eh, entonces, los psicópatas engañan a los psicólogos, por supuesto, son los Puedes reyes de la visitarme, yo manipulación y el estoy engaño. aquí. Bueno, tú debes estar allá en Haití si eres la haitiana, pero yo estoy aquí en Pensilvania. Si quieres, vienes a conocer la nieve y el frío. El psicópata es capaz de identificar a otros psicópatas, por supuesto, absolutamente sí. Ellos se reconocen entre ellos. Ellos se reconocen entre ellos. Eh, y también preguntaban si la atención no es parte del patrón de los psicópatas. Entiendo que lo que la persona pregunta es si no es parte de sus necesidades. Sí, pero es la menos importante. ¿Sí? Recordemos que acá les hemos mencionado en muchos lives y era pues mucho más, que ha hecho más lives sobre el tema que yo. Las necesidades del psicópata son poder, control, adrenalina y atención en orden de importancia, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, al psicópata le gusta la atención, pero ojo, no es la misma atención que busca el narcisista. La atención que busca el narcisista es una atención admirativa, es decir, que todo el día tú lo estés sobando, o sea, que le estés diciendo, ay, te amo, eres el mejor, divino, divina, no sé qué, bla, bla, bla. Eso es lo que quiere el narcisista. El psicópata quiere que tú lo atiendas, ¿sí? Le des tu atención, pero es para obedecerlo, para someterte a él. Es diferente, son dos atenciones distintas, muy distintas, ¿ok? Eh, bien, otra pregunta, que si una persona no comprende lo que le dicen, ¿de qué podría sufrir? No te puedo dar una única respuesta, no hay una única respuesta para esa pregunta, porque es que pueden ser muchísimas cosas, ¿sí? Entonces ahí habría que mirar el caso particular y tener otros elementos para poderte decir, porque puede ser desde una neurodivergencia, puede ser un problema de una discapacidad intelectual, puede ser, o sea, pueden ser tantas cosas que puede ser una esquizofrenia, o sea, pueden ser muchas cosas, Exacto. entonces Depende de la no puedo edad responder. también. O sea, hay muchas variantes. Sí, o sea, pueden ser mil cosas, ¿no? En ese Sí, sentido. sí. Ok, Ok, bien. bueno. Entonces, estaban preguntando por el borderline, ¿verdad? ¿Fue que preguntaron? Sí, por el TLP. Ok, bien. Entonces, el trastorno límite de la personalidad o también conocido como borderline es un trastorno de la personalidad, ¿sí? Que se caracteriza por una gran inestabilidad, ¿sí? Mucha inestabilidad en la parte de las relaciones interpersonales, en la parte comportamental, en la parte también de las emociones. Entonces, estas son personas que usualmente son muy impulsivas, ¿sí? Son muy impulsivas, son muy demandantes, ¿sí? Son muy, podríamos llamarlas intensas, ¿sí? Y tienen un miedo muy, muy intenso y muy profundo al abandono, ¿sí? Entonces ellos hacen unos esfuerzos sobrehumanos casi para evitar el abandono y eso los lleva a ser personas pesadas, intrusivas, que cruzan los límites. O sea, el borderline Incluso muchas características de un TLP es confundido muchas veces
una personalidad psicopática o Correcto. un narcisismo, porque su comportamiento muchas veces es inexplicable, porque muchos tienen también el sistema de huida muy activo. Entonces, cuando se sienten muy cerca, muchos de ellos se alejan de una manera eh, consciente o inconsciente, pero eso hace que la pareja o las personas que están cercanas sufren. De hecho, las personas los familiares de las personas con TLP ameritan definitivamente llevar terapia y tener apoyo y ayuda para poder comprender cómo funcionan y cómo procesan la información las personas que tienen TLP. Entonces, muy pocos especialistas y muy pocos psicólogos trabajan al TLP correctamente, ¿ok? Porque siempre, o la generalidad es que si no tienes experticia en esto, si no eres experto en esto, puedes trabajarlo como otra condición, como otro trastorno, y muchas veces incluso lo que hacen es agudizar el trauma. Porque cuando Es nosotros correcto. hacemos una terapia conductual, cuando hacemos una terapia psicoanálisis, cuando hacemos una terapia donde revivimos el trauma constantemente y el paciente está constantemente en cada una de las terapias viviendo el trauma, el cerebro no entiende de tiempos y espacios. El cerebro, cada vez que cuenta el trauma, lo va a vivir como que si estuviera sucediendo en ese momento. Entonces, lo que hace es, en vez de reprocesar el trauma, ¿ok? Existen varias técnicas de reprocesamiento de trauma con el cual se puede trabajar esta condición. Lo que hace es que lo vive, y entonces son esos pacientes que pasan 5 años en terapia y nunca ven mejoría, o la mejoría que ven es muy leve. ¿Por qué? Porque están viendo y tratándose con terapeutas realmente incorrectos, que no están haciendo lo suyo. Y es como nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando tenemos pacientes con estrés postraumático o que vienen con un abuso psicopático o un abuso narcisista, lo que sucede es que estos pacientes ya vienen de otro especialista, de otro profesional, que han agudizado el problema o están mal diagnosticados. Son diagnosticados solamente con depresión, entonces utilizan la farmacología como único tratamiento, o están siendo tratados con otro tipo de condición médica, clínica, incluso hasta física, porque no se han dado cuenta que realmente lo que tienen es un estrés postraumático que puede llevar a las personas incluso muchas veces a los cambios permanentes de la personalidad, estos procesos. Entonces, esa es básicamente lo que se vive, o sea, lo que nosotros vivimos en el ejercicio de la profesión muchas veces se distancia de lo que aprendemos, porque realmente aprendemos la teoría, pero la práctica es lo que hace realmente que nosotros podamos tener la capacidad de poder determinar, ¿okay? Una u otra cosa de una u otra manera, porque realmente el ejercicio es lo que te hace experto. Y por esa razón, cada psicólogo, cada uno de los profesionales se especializa en una área. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen que yo no trabajo con niños, ¿ok? Trabajo con niños en la escuela donde trabajo, pero básicamente me encargo de otra cosa, pero a nivel terapéutico no. Yo no trabajo con ciertos trastornos mentales, ¿verdad? Y yo no, igual que Nati trabaja específicamente y nos hemos especializado en una área en particular. Y algunos psicólogos son neurodesarrollistas, otros psicólogos se encargan de autismo, otros psicólogos se especializan
en trastorno, en depresión, en otras cosas. Que cada profesional se especializa en una. Doctora, yo necesito ayuda y nunca la encuentro. Claro, y única, escríbenos a cualquiera de los dos. Yo estoy un poco full, ocupada, pero si no te puedo atender yo, te puede atender Natacha, que es mejor que yo. Yo tengo la agenda bien, bien apretada. De hecho, yo muchas veces... Ni lo digas, no, no es que yo sea mejor que tú, es que tú estás salvando el mundo ahorita. No, en serio, tengo la agenda bien cargada y es que yo tengo un programa de sobrepeso emocional y de todo esto de trabajar las emociones relacionadas con el sobrepeso y ayudo a las personas en esa área. Entonces, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con peso y todo eso tiene muchísima demanda. Entonces, tengo una agenda bien ocupada. A veces Nati y yo nos queremos poner de acuerdo para hacer live porque realmente creemos que estos espacios son necesarios y nos cuesta bastante, sobre todo porque yo atiendo pacientes igual que Nati de todas partes. Yo puedo tener un paciente en Italia como puedo tener uno en Costa Rica, ¿verdad? Que es de donde más tengo. Entonces, los horarios, cuadrar todo eso es como bien complicado, pero siempre trato de estar ahí. Si no puedo atenderte yo, te puede atender Nati con muchísimo gusto. Así que puedes escribirnos a cualquiera de las dos. ¿Okay? Bueno, Nati, vamos a terminar. A mí me gustaría que tú me dieras un análisis sobre por qué crees tú que Rielo no pudo comprobar que Dere tenía autismo y déficit de atención o alguna condición mental que ya no puede alegar porque ya pasó el plazo de poder presentar los expertos necesarios para poder certificar la parte de salud mental. Ella no lo hizo a tiempo. Sin embargo, ayer se presentó y dijo que quería hacer una remover, ¿verdad? Esa parte del autismo, porque Derek no tenía autismo y ya no tenía TDAH. Por eso es el título del live, que ocurrió un milagro. Ocurrió el milagro y desapareció mágicamente el autismo y el TDAH de Derek. Tiene 2 años diciendo que el niño, que se le violaron que necesitaba esto, que necesitaba... Yo no sé si tú sabías que el medicamento que le fue indicado a Derek, no me recuerdo el nombre en este momento, en 3er grado, cuando supuestamente se dijo que estaba dentro de ese grado de dificultad de atención, es un medicamento que se utiliza en casos de que necesites... el Focalin, ya me acuerdo. El Focalin no es un medicamento propio para atender lo que es el déficit de atención. El TDAH es una disfuncionalidad en las conexiones de neuronas, los neurotransmisores. Por eso es que es medicado, ¿verdad? Para que ese medicamento ayude a que esas conexiones neuronales se den de manera adecuada y, por supuesto, pueda mantener la atención, porque la atención tiene relación directa con el aprendizaje. Por eso es que las personas que tienen déficit de atención les cuesta aprender lo que no les interesa. Lo que no les interesa desaparece, no existe. Si a ti no te interesa, por eso es que lo mejor que le puede pasar a un déficit de atención es que le guste la biología, la química y la matemática, porque si le gusta son los mejores, pero si no les gusta, o sea, usted puede hablar ahí de la clase magistral de matemática y la mente mía está en el planeta Luna, en la Luna, en el Sol, me doy un viaje por las galaxias y nunca escuché... Se duerme. Nunca escuché lo que dice. Yo tengo déficit de atención. Yo. Y les voy a contar un secreto.
En la universidad, la clase de la psiquiatría 1 y psiquiatría 2 la daba un señor de la cuarta, quinta edad. Tenía como 100 años el profesor. Era un médico psiquiatra súper reconocido. Y yo estudiaba de noche. Y les cuento que la clase de psiquiatría 1 y psiquiatría 2 que nos las dio este señor, yo tenía que estudiarla porque yo me dormía, me quedaba dormida en la clase. Era tan aburrida, no me interesaba. En cambio, la clase de neuroanatomía, era la mejor, porque a mí me fascinaba la neuroanatomía. Entonces era la que se la aprendía. Y no es en vano que mi especialidad tiene que ver con neurodesarrollo y neuroaprendizaje. Entonces, eso es parte característica del déficit de atención. Eso nos pasa a las personas que tenemos, si a mí no me interesa, por ejemplo, a mí la chica que me ayuda con las redes sociales y todo lo que es el marketing en las redes sociales, ella tiene la particularidad que habla mucho, pero habla mucho de el marketing. Y eso es como que si me estuviera hablando en chino, japonés, yo no entiendo, pucha, lo que me está diciendo. Y ella habla y habla y habla, y al final yo le digo, no entendí nada de lo que me dijiste, porque mi mente está en otro lado. Entonces yo la evado, más bien le digo, mándame un correo o mándame un mensaje, porque no me interesa. Lo que me está diciendo no me interesa, a mí por eso yo le pago, para que me ayude con la parte de redes sociales, porque no me gusta, ¿ok? Entonces, eso es parte de las características. Entonces, ¿qué sucede con el déficit de atención? Las personas que tienen un déficit de atención que está interfiriendo en su aprendizaje, ¿verdad? Necesariamente tienen que ser medicados, ¿ok? La mayoría son medicados con Ritalina o cualquier otro medicamento que ayude a que esos neurotransmisores permitan unas conexiones neurológicas acordes para poder establecer... O sea, no les voy a hablar de todas esas cosas. Realmente eso. Este niño lo que tomaba era Ritalina. Perdón. Focalin. ¿Cómo? Focalin. Focalin. Y el Focalin es como tomar melatonina para dormir en vez de tomar un psicotrópico. Algo así, parecido. Yo tomo melatonina para dormir en vez de tomarme un psicotrópico, un medicamento de venta restringida que me ayuda a dormir, a controlar el sueño, etc. Es algo parecido. Entonces, no era un medicamento que indica. Para mi concepto de Rosa, fue impresionado diagnósticamente con esta condición de TDAH porque sencillamente a la edad de tercer grado, ¿qué edad puede tener en tercer grado? 8 años. 8, 9, sí, por ahí. No puede, ningún profesional te va a decir que lo que tiene es un hijo psicópata en vez de tener un chico con déficit de atención o autismo porque era ensimismado, callado, no llora, no muestra emociones, no muestra empatía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo estaba completamente segura desde el día número 1 que si la línea de defensa iba a ser afirmativa, tomando en cuenta que él tenía una condición de insanity o tenía una condición de autismo o déficit de atención que no tiene, y ahorita me vas a hablar de eso. El autismo y el TDAH no es una condición mental y es importante separar una cosa de la otra porque me enoja muchísimo escuchar cómo meten en el mismo saco de la salud mental estas dos condiciones. El ser autista y el ser o tener déficit de atención es una condición, ¿ok?
es simplemente una condición de la persona. Entonces, no son una enfermedad mental ni entran dentro de la enfermedad mental. Tienen que ver con el neurodesarrollo. No es lo mismo la mente que el cerebro. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. ¿Ok? A los niños psicópatas los pueden mal diagnosticar con cualquier condición. De hecho, Con no solo cualquiera. los niños, los adultos psicópatas son mal diagnosticados. Podemos conseguir muchos perfiles psicopáticos entre los esquizofrénicos, los bipolares, los que supuestamente son bipolares, esquizofrénicos o trastorno de la personalidad antisocial o trastorno de las otras personalidades, bipolar, etc. O sea, podemos encontrar muchos de esos, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que está muy asociada a la psicopatía con la criminalidad. Es decir, para que una persona le puedan decir que tiene rasgos psicopáticos, tiene que ser una persona que haya cometido un crimen y que sea obviamente mayor de edad. ¿Okay? Ujú. Eso incluso los psicópatas cometen muchos crímenes que no son desvivir a una persona, que muchas veces son inimputables porque a nadie se puede imputar por ser como es. ¿Okay? Y cuando ellos le hacen daño a otras personas, los psicópatas pueden cometer cualquier delito, estafa, violencia, lo que sea. Incluso la violencia más silenciosa, porque la mayoría no deja huella, que es la psicológica, ¿ok? La violencia psicológica que ejercen en su víctima, utilizando obviamente su mayor herramienta, que es la manipulación. Existen muchísimos psicópatas aquí en las redes sociales. Ahorita este caso ha sacado muchísimos a la luz, que dirigen lives, que manejan movimientos sectarios, que manipulan. Es increíble cómo tú los escuchas, porque me imagino que a ti te pasa que lo estás escuchando desde la parte psicológica y te dice, mira, está lanzando un gaslighting, está Ajá. manipulando, está volteando la tortilla, así como coloquialmente se puede decir. Mira cómo está haciendo que la otra se sienta culpable por lo que está haciendo. Mira cómo utiliza la manipulación para mentir y para atraer seguidores, para beneficiarse o lucrarse económicamente. O sea, tú y yo o otros profesionales de la salud que puede ver eso, te das cuenta cómo funcionan estos psicópatas aquí en las redes sociales y cómo es impensable que puedan decir tantas mentiras para poder traer audiencia y poder mantener a estas personas realmente en sus likes o obteniendo algún beneficio, porque recuerden que una de las características de los psicópatas es que son, además de tener vidas parasitarias, para el psicópata todas las personas son objetos, son cosas. Es decir, no me importa quiénes son, lo que me importa es qué beneficio voy a tener de ellas, qué voy a obtener de esa persona. Dice, si ustedes dicen que Derek está dentro de la psicopatía, ¿por qué llamar al 900 en lugar de escaparse? Verá que esa pregunta, ¿por qué llaman 911 en lugar de escaparse? Miren, la mayoría de las personas o los psicópatas que desviven a otra llaman al 911. Es más, esperan a la policía en la puerta de la casa. Yo estoy casi segura que Derek ya sabía cuáles eran las consecuencias de lo que él iba a hacer. Claro. ¿Te puedes hablar un poco de eso tú? El psicópata no le importa la consecuencia siempre y cuando obtenga lo que quiere. Exacto. Eso es lo que vale realmente. Lo que vale es obtener lo que quiero. Él sabía a lo que se exponía, él sabía la pena, o sea, todo eso lo sabía, pero para el psicópata
vale más obtener lo que quiero que la consecuencia. Eso por un lado. Y por el otro, el psicópata siempre piensa que se va a salir con la suya y que de alguna manera se va a librar de esa pena o de ese castigo. Entonces, esa es la lógica psicopática. Esa es la lógica. Obviamente para nosotros es bien difícil comprender cómo piensa un psicópata, pero así es como piensa. Y yo siempre les pongo el ejemplo. Si yo quiero alcanzar, vamos a suponer que yo quiera alcanzar en la empresa donde trabajo un puesto de alta jerarquía. Ese es mi propósito. ¿Okay? Eso es lo que yo quiero. Yo soy una psicópata. Y resulta que para poder llegar a ese puesto, yo tengo que desvivir a dos personas que están por arriba de mí. Porque si yo las desvivo, a la que van a poner en el primer lugar es a mí. Si yo como psicópata, no me importa. Yo las quito del camino, cueste lo que me cueste, porque mi objetivo tiene más valor y más peso que la vida de esas cosas. Es así como pienso. Entonces, si somos cosas, si somos objetos para ellos, somos cualquier cosa, ¿qué va a importar si las quito del camino? Sí. Dice Maries que hay algo bien interesante. Depende qué lo motiva a cometer el crimen y cómo maneja sus necesidades revelan el crimen, por supuesto. Como en este caso, lo que Derek tenía que ver con mostrar su supremacía y su poder, por eso tomó la selfie, por eso la mandó públicamente, por eso llamó, por eso se mostró y por eso dijo yo lo hice. Porque eso era lo que él quería hacer. Mostrar su supremacía, mostrar de lo que era capaz y mostrárselo al mundo entero. Y eso fue lo que hizo. Si ese no hubiera sido su objetivo, entonces, pues igual hubiera cometido el crimen, pero seguramente hubiera buscado la manera de tapar la escena del crimen, de borrar evidencia o de esconderla, si hubiera ido, si hubiera fugado, en fin. Pero como sabemos que esa motivación tiene que ver con el poder, con el mostrar su poder y su supremacía, pues por eso lo mostró, evidentemente. De hecho, en las últimas imágenes que salieron en este canal de YouTube, donde salieron los últimos videos, que no sé si los viste, se puede ver cómo Derek manipuló la escena del crimen. Cómo el baño tenía restos de sangre, la basura tenía restos de líquido rojo. Es decir, que probablemente lo más seguro es que se lavó las manos, que la llamó al amigo, le mandó las selfies, etcétera, etcétera. O sea, él tuvo media hora después de el suceso para llamar al 911. Entonces sí hay indicios de que él manipuló la escena del crimen. ¿Okay? Y eso hace definitivamente muchas cosas. Ahora, ¿cómo va a ser? Yo sí quiero que haya juicio, ojalá que haya juicio, porque yo sí quiero que todas estas personas como las que están aquí abajo vean y entiendan de mano de los expertos lo que ahí sucedió, porque la fiscalía incluyó uno de sus testigos, un experto en manchas de sangre, en registro de sangre. ¿Okay? Eso quiere decir que este señor puede dar un relato claro según la ciencia forense de lo que pudo haber sucedido, cuál fue los movimientos, dónde se paró, porque para mí las heridas infligidas en la parte trasera del cuerpo que no tienen rastros hemáticos, es decir, que no tienen sangrado, fueron hechas post-mortem y para mí él se sentó en la espalda de su mamá a seguirle dando. ¿Okay? Eso es lo que yo pienso. Y esto hace que definitivamente le sume más brutalidad a este hecho y le sume mucho más sadismo a lo que sucedió.
Yo particularmente pienso que una de las razones por las cuales no pudo definitivamente Rielo demostrar es porque no existe ninguna enfermedad mental, sencillamente eso. No hay posibilidades, sobre todo en